para mí el deporte es mi trabajo. Yo me levanto, voy por ahí cuarto hora y media en el gimnasio, luego a la piscina, me hago unos 3.000 o 4.000 metros, incluso más, y al final salen las cosas. Antes de la discapacidad hacía maratones, ciclismo, iba al monte. Entonces, claro, de repente con 41 años te amputan las dos piernas y tú ya crees que se te acabó la vida. Me cambió la vida, pero hay que salir para adelante. Y tengo que ser positivo y procurar hacer una vida muy parecida a lo que he hecho hasta ahora. En el 2012, ya decido no competir más, y entonces me dije, pues voy a hacer esta. Ruta 66, que yo no había ido en la vida. Se buscaba una persona deportista, a poder ser que hablaría inglés, y en el 2013 pues me encuentro con Alfredo Labegoya. Me lo encontré en Iñaki, pues después de muchos años, hablando en el triatlón de Bilbao, me comentó: oye, pues estoy con la idea porque se me ha metido y quiero hacerla. Oye, pues a mí me gustaría una ruta motera, una aventura desconocida para un ciclista. Cuando a la gente le decíamos lo que íbamos a hacer, pero en bici, ¿cómo se va a hacer eso andando en bici? Es imposible. No, que no es imposible, que se puede hacer. Para mí pues era un reto, era que Iñaki lo hiciese. A mí se me había metido que me cago en 10 por mis narices y me decían, hay que adaptarse mucho, ¿eh? El sprint sacrificio es objetivo, comenzar, y cuando comienzas ya has hecho la mitad de lo que te va a costar. El objetivo te ayuda a superar mucho el sacrificio y te hace organizarte. Hemos ido como dos Robinsones, hemos ido con planos de papel. Con planos de papel hay carreteras que no están. Son 2.000 kilómetros más o menos de zona desértica y con rocosas, atravesando lo que es el Mojave californiano, Arizona, Nuevo México, con nuestro propio equipaje, o sea, en cuanto a Iñaki, imagínatelo. Esa sensación de ir perdido, la silla, los pinchazos... A ver, que estás en Estados Unidos, compra cubiertas, que no es tan fácil. Que llegas a un pueblo que hay 30.000 habitantes, pero no hay ninguna tienda para comprar. Todos semáforos, alrededor de unos 500 semáforos. Aprender a atravesar una ciudad con los semáforos no están en tu lado de la carretera, sino están enfrente. Que haga mucho calor, que haga frío, que haya puertos, que esté en mala carretera, que esté bien, todo eso no te puede afectar. Son 2 meses que hay que descansar bien, porque una cosa es hacer un día pues 100 kilómetros con todo tu equipaje y otro al día siguiente si no has descansado bien. Para mí, Alfredo ha sido una ayuda muy importante en ese sentido del idioma. Por ejemplo, íbamos a comer en un restaurante y yo no entendía la carta. Pues no English, Spanish. Es lo que yo le intenté enseñar algo, pero bueno, sin más, ¿no? Y luego por su carácter de tranquilo también. Yo no me lo tomo todo tan tranquilo, yo me cabreo más. Entonces Alfredo no se cabrea por nada. Huíamos de las autopistas, los grandes camiones estos que se ven en las películas del Far West y de todo, americanas, pues se pegan un camión a otro y te pasaban y van pegados, Y es otra cosa, es todo lo grande. Los camiones eran enormes, todo es grande allí. Era un reto mental antes de ir ya y luego pues así de superarse día a día. Que lo tenemos que hacer, ¿no? De una especie de motivación, una especie de empuje, algo de interior, ¿no? Una especie de algo que te empuja, ¿no? Hasta lo más arriba posible. Me gustaría seguir haciendo este tipo de retos para estar físicamente bien y psicológicamente, psíquicamente muy bien.
Si no puedes hacer una cosa, siempre se puede hacer otra. Y tenemos más capacidad de la que creemos. Se puede superar cantidad de cosas que no nos las imaginamos hasta que nos ocurre o hasta que las vemos en otra persona. Yo a las personas con discapacidad siempre les digo, hay un deporte que puede hacer. La vida sedentaria es muy mala, hay que ser positivo, hay que hacer deporte.